Nada más les pido indicarme si se ve bien la pantalla y también si me escuchan bien. Sí, profe. Sí, excelente, excelente. Hoy voy a aprovechar y les voy a hacer bastantes preguntas. Entonces, como les mencioné hace unos instantes, hoy vamos a ver el segundo método para diseñar controladores, que particularmente, y desde acá ya les voy dando una pista, va a ser muy útil para el proyecto que ustedes van a estar desarrollando en las siguientes semanas. Entonces, tienen que prestarle muchísima, muchísima atención porque les va a ser de muchísima utilidad. Y no solamente en este curso, sino que en otros cursos posteriores de la carrera, como sistemas de control y en sistemas de potencia, también van a seguir utilizándolo. Entonces, como les mencioné, este método de control se llama el lugar geométrico de las raíces. Entonces, nada más para retomar un concepto que creo que es súper importante, es el del lazo de control realimentado que nosotros veníamos estudiando. Entonces, si ustedes recuerdan, si yo le escribo en la frecuencia compleja S, recuerden que nosotros teníamos un RDS que era el valor deseado y ese RDS se comparaba con una señal que era la señal realimentada, ¿de acuerdo? Y luego vean que de esa comparación se generaba una señal del error, el error que tenía el sistema. Y entonces nosotros lo que queríamos era diseñar un algoritmo de control que vamos a llamarlo CDS, de tal forma que ese algoritmo de control generara una señal de control UDS para corregir el error del sistema. Y entonces este diagrama de bloques que voy a dibujar es el diagrama de bloques simplificado, el que nosotros vamos a usar para efectos de diseño. Por eso lo retomo. Entonces, aquí hay un punto de suma y estoy agregando esta señal DDS. Recuerden que aquí DDS lo que representa son perturbaciones que pueden entrar al sistema. Hace, hace una semana, más o menos, aproximadamente, habíamos empezado a ver el tema de sistemas de control alimentado. Y en la pizarra habíamos hecho el ejemplo de la bola que se movía sobre la viga. Y habíamos visto que cuando la bola estaba en una posición determinada, la persona podía meterle perturbaciones metiendo la mano a la bolita, ¿verdad? Y entonces la bolita se desviaba del valor deseado, que era el R, y entonces ahí se generaba un error en el sistema. Y entonces, luego aquí a la salida, lo que teníamos era el proceso PDS. Nuevamente repito, este es el diagrama de bloques simplificado. ¿Por qué? Porque hay que recordar que este PDS es la planta equivalente vista por el controlador. Y esa planta equivalente, ¿qué elementos tenía? Tenía dentro de sí tres tipos de elementos, que eran el actuador, en el ejemplo de la bola que se movía sobre la viga, ese actuador era un servomotor. Teníamos el proceso como tal, que podríamos decir que era como la maqueta que sostenía la viga y la bolita. Y también teníamos los sensores, ¿verdad? Que son súper importantes porque son los que nos permiten conocer el valor del estado actual del sistema. Y entonces esta señal de salida de la planta equivalente era la que nosotros realimentábamos acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el lugar geométrico de las raíces? Lo que vamos a hacer es a diseñar este cuadrito de acá. Eso es lo que vamos a hacer con el LGR. Vamos a empezar a diseñar el algoritmo de control que tenemos ahí. Recuerden nuevamente que todo esto que estamos viendo aquí, estoy señalando en línea punteada, podríamos decir que es nuestro microcontrolador. Por eso les digo que este tema es sumamente importante para el desarrollo del proyecto, porque ustedes van a tener un microcontrolador y ahí dentro van a programar ese bloque rosadito utilizando alguna metodología de control, que podría ser tanto el LGR como las redes de compensación en adelanto, en atraso de fase. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que este lugar geométrico de las raíces solo aplica cuando hay cambios en el valor deseado. O sea, solo aplica, el LGR solo aplica, vamos a ver si puedo escribir aquí. No. El LGR aplica cuando cambia la referencia. Es decir, cuando cambia R de T. Vean que la referencia es esta señal RDS. Si vieron los videos de la semana anterior, ¿de acuerdo? Para el tema, todo este tema de control de infrecuencia, el concepto de error permanente, muy importante, y también muy importante las redes de compensación. Si recuerdan, esa referencia cambiante en el tiempo no solamente podía ser de tipo escalón. Ven que aquí estoy dibujando escalones consecutivos. ¿Y qué desearía uno? Que si esos cambios de escalones son en la posición de la bolita que se mueve sobre la viga, entonces uno lo que desearía es que la salida del sistema trate de seguir, ¿verdad? Así como lo estoy dibujando yo ahorita, trate de seguir esos cambios. Eso es lo que uno desearía. Pero, como les dije, no solamente hay señales de tipo escalón. Uno podría tener otro tipo de señales. Uno podría tener, por ejemplo, una señal como esta, que según la materia de la semana anterior sería una señal ramp. Entonces, un sistema de control que trate de seguir esa señal, quizás haría algo como así, hasta que ya se estabiliza y ya sigue la señal RT. Y no solamente podríamos pensar en señales tipo escalón o señales rampas, sino podríamos pensar en señales sinusoidales, en señales parabólicas, ¿verdad? En cualquier tipo de señal para RDT. Entonces, el LGR funciona cuando nosotros queremos seguir esa referencia R que va a cambiar con el tiempo. ¿Y qué significa eso? Eso lo que significa entonces es que este diagrama de bloques lo podríamos simplificar. Lo podríamos simplificar porque podríamos entonces suponer que DDS es igual a cero. Entonces vean que esta señal UDS entraría directamente al bloque P cuando DDS vale igual a cero. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? Elian, Daniel, Andreina, ¿estamos bien? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Buenísimo. Entonces, vean que si suponemos que DDS es igual a cero, yo les podría preguntar a ustedes, materia vieja, ¿verdad? Que ya hemos visto, que yo sé que ustedes dominan, yo les podría decir a ustedes, bueno, ¿cuánto vale YDS? ¿Cuánto vale la salida del sistema en términos de la entrada que vamos a analizar, que es el valor deseado? Entonces, si ustedes aplican álgebra de bloques, rápidamente llegarían a que YDS es CDS, el algoritmo de control, por PDS, la planta equivalente, entre uno más CDS por PDS y todo eso multiplicado por la referencia. Ustedes llegarían a eso, ¿verdad? Haciendo álgebra de bloques y aplicando simplemente la regla de la realimentación. Y entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que este denominador, ese denominador, recuerden ustedes que me da cuáles son los polos de mi sistema. Y si me da los polos de mi sistema, como me da los polos de mi sistema, me sirve para muchas cosas. ¿Para qué tipo de cosas me sirve? Bueno, por ejemplo, para analizar la estabilidad absoluta, ¿verdad? Yo puedo simplemente plantear la ecuación característica o también podría aplicar, por ejemplo, el criterio de Routh-Hurwitz y hallar un parámetro que haga que esos polos siempre tengan parte real negativa y mi sistema sea estable. Esa es una de las razones fundamentales, perdón, del polinomio característico o del denominador de las funciones de transferencia. ¿Para qué más me sirve? Pues en la materia del examen anterior vimos que la ubicación de los polos define cómo se comportan los sistemas, porque si uno tenía polos complejos conjugados, con parte real negativa podía tener una respuesta pseudo amortiguada.
pero si uno solamente tenía un polo con parte real negativa, era una respuesta de primer orden. Pero si uno, por ejemplo, tenía un polo en el origen, entonces ya generaba más bien una respuesta integrante, ¿verdad? Estas eran respuestas típicas cuando la entrada, en este caso RDS, era una señal de tipo escalón. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los polos no solo afectan la estabilidad, sino que también definen la forma en que responde el sistema. Voy a ponerlo por aquí, forma en que responde el sistema. Y precisamente eso es lo que queremos nosotros, que nuestro sistema responda de una forma rápida, de una forma estable y que podamos seguir de forma muy adecuada una referencia cambiante con el tiempo. Vean que si yo defino que R de t tiene esta forma, estos cambios escalones, ¿qué queremos que haga idealmente, qué queremos que haga la salida de nuestro sistema? Si la salida es YT, idealmente nosotros desearíamos que la salida del sistema replique, ahí lo estoy intentando, ¿verdad? Replique exactamente el comportamiento de la entrada. Y eso es lo que para nosotros sería un control perfecto. Claro, ese control perfecto tiene ciertas limitaciones, ¿verdad? Es difícil de alcanzarlo, pero nosotros vamos a intentarlo. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿O hay alguna duda? Elian, Joan, Luis, ¿todo bien? Ok, pues. Buenísimo. Entonces, ¿cómo relacionamos esta teoría con el lugar geométrico de las raíces? Pues básicamente el lugar geométrico de las raíces es un método gráfico, o sea, haciendo unos gráficos, unos dibujos, van a ver que son muy interesantes, que nos permiten posicionar los polos del sistema y vean que en este caso sería un sistema a lazo cerrado porque hay una realimentación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a posicionar los polos del lazo cerrado en ciertas ubicaciones del plano complejo S, de tal forma que, por ejemplo, si yo coloco mis polos sobre, eso está por aquí, voy a adelantarme un poquito, de tal forma que si yo coloco mis polos sobre el plano complejo, perdón, de tal forma que si yo coloco mis polos de forma que solamente tengan parte real y negativa, mi sistema no va a tener oscilaciones. Pero si yo les pongo parte imaginaria y la parte real es negativa, mi sistema va a tener una cierta oscilación, pero se va a estabilizar. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, hacer que el sistema tenga ciertos comportamientos con base en la ubicación gráfica que yo le dé a mis polos de lazo cerrado. Entonces, les doy este ejemplo. Ahorita me devuelvo un poco ahí en la presentación, pero vean que aquí tenemos esta función h de s. Ustedes dirán, bueno, ¿quién es h de s? Me devuelvo un poco aquí. Siempre que nosotros vayamos a dibujar el LGR, lo vamos a hacer con la función del lazo abierto. Ojo, ojo, qué interesante. La función de lazo abierto, ¿qué significa lazo abierto? Que no hay realimentación. Vean que si yo llego y hago un corte aquí, donde está esa X, y yo busco la relación entre R y Y, esa relación estaría dada por CDS por PDS. ¿De acuerdo? Esa es la función de lazo abierto. Entonces, lo interesante de este método es que usted parte de la función del lazo abierto para analizar cómo se comporta todo su sistema a lazo cerrado. Es importante entender eso. Uno parte de aquí, del lazo abierto, para entender cómo se comporta el sistema acá, en lazo cerrado. Entonces, eso es algo que hay que tener muy presente. Y entonces, ahora sí me vuelvo aquí al ejemplo para que ustedes vayan comprendiendo hacia dónde vamos. Vean que aquí esta función que yo llamé HDS, vista con la teoría anterior que estuvimos repasando, sería CDS por PDS. Sería la función de lazo abierto. Entonces, a partir de esta función de lazo abierto que tiene un K,
Este K es muy importante. Este K, típicamente, yo lo voy a llamar el K total. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una función de lazo abierto, CDS por PS, que es un K total entre S más 1, S más 3 y S más 5. Y nosotros lo que queremos es ver cómo varía la ubicación de los polos de lazo cerrado. Ojo, los polos de lazo cerrado, porque son los polos de mi sistema de control alimentado, cuando yo varío el K total. Yo quiero ver cómo varía la ubicación o el valor de esos polos cuando varío el K total. ¿Y para qué yo quiero ver cómo varía la ubicación de esos polos? Porque la ubicación de esos polos define diferentes tipos de respuesta. Por ejemplo, si observamos la imagen aquí, vean la respuesta temporal. Vean que aquí dice la leyenda, RDT es una señal escalón, YT es la salida. Pregunta, ¿esta señal de salida tiene oscilaciones o no? ¿Alguien me podría decir si esa señal azul? Al parecer no. No, ¿verdad? No tiene, muy bien, francés. Entonces, vean qué interesante. ¿De dónde sale eso? Vean que la función de lazo abierto, con la que yo voy a dibujar el LGR, o sea, la función C por P, tiene estos polos. Hay un polo que está en -1, que sale del factor S más 1. Hay otro polo que está en -3 y hay otro polo, pero aquí es un error que hay que corregir en la presentación. Aquí más bien es S más 2. Entonces, ese polo se ubica en -2. Esos tres polos son de lazo abierto, pero a nosotros lo que nos interesa es diseñar el comportamiento del sistema en lazo cerrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando uno empieza a dibujar el LGR, nuevamente, insisto en esto, empieza con la función de lazo abierto. Y lo que hace es colocar estos polos de lazo abierto en el plano complejo S. ¿Cuál es el plano complejo S? Véanlo aquí. Aquí tenemos la parte imaginaria J omega y la parte real sigma. Muy importante siempre etiquetar los ejes. Vean que aquí hay unas X. Esta primera X se ubica en -3. Esta otra X se ubica en -2. Esta X se ubica en -1. O sea, ¿qué fue lo que marcamos ahí en el plano complejo? ¿Cuáles eran las ubicaciones, perdón, de los polos y de los ceros del lazo abierto? En este caso, esta función de transferencia no tiene ceros de lazo abierto y por lo tanto no se tienen que colocar en el plano como tal. Solo colocamos los polos de lazo abierto. Y entonces, ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con esa K, ese K total? Entonces, la idea es, imagínense en que ese K total es como una perillita, ¿de acuerdo? Es como una perillita. Ahora, noten esto otro. Si ustedes observan, nosotros pusimos los polos de lazo abierto, que son esas 3X que se ven por ahí. Vean que a cada X va ligada una trayectoria diferente. De hecho, noten que aquí hay una trayectoria naranja, aquí hay una amarillita y aquí hay una morada. Entonces, a esas tres trayectorias se les suele conocer como las ramas del LGR, ¿de acuerdo? Y cada una de esas trayectorias o rama está ligada a la ubicación de un polo de lazo cerrado. Entonces, voy a ponerlo aquí. Trayectoria es igual a rama, es igual a posición del polo de lazo cerrado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que como nosotros pusimos tres polos de lazo abierto, ¿verdad? Aquí aparecen tres X y cada una de esas X genera a su vez una rama o trayectoria que a su vez representa un polo de lazo cerrado. Es decir, a grosso modo, si usted tiene tres polos de lazo abierto, a lazo cerrado matemáticamente y gráficamente también, usted va a tener también el mismo número de polos de lazo cerrado. Y por lo tanto aparecen acá tres trayectorias diferentes. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí?
¿Sí? Francés, ¿todo bien? Sí. Todo bien, profe. Buenísimo. Entonces, Ramsés dijo, ok, la respuesta aquí ante una entrada de escalón en el valor deseado RDT, que es la señal roja, es la señal azul, no hay oscilaciones. Y entonces, ¿por qué no hay oscilaciones? La única forma de que no hayan oscilaciones es que los tres polos del lazo cerrado estén sobre el eje real y tengan parte real negativa para que el sistema sea estable. Vean que aquí el sistema es estable porque el sistema alcanza un valor constante una vez que se estabiliza. Entonces, si ustedes notan aquí, no sé si lo observan, hay un punto en color rojo y aquí, tal vez no se nota, pero hay un punto morado y un punto amarillo. Lo que pasa es que ese punto morado y ese punto amarillo están exactamente en la misma ubicación. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿esos tres puntos que se observan en la imagen están sobre el eje real? Negativo. ¿Sí o no? Si no estoy mal, sí, profe. ¿Verdad que Sí, sí? profe. Correcto. Y eso lo que implica es que como los tres polos del lazo cerrado, que son esos tres puntitos, están sobre el eje real negativo, entonces el sistema no tiene oscilaciones. ¿De acuerdo? Ahora, nuevamente, ¿qué representan esas tres trayectorias? La roja, la naranja, perdón, la roja, la amarilla y la morada. Lo que representan son todos los posibles valores que va a tener cada uno de los tres polos del lazo cerrado. Entonces, en esta primera imagen, vean que si yo varío el K total, recuerden que el K total era una perillita, si yo ajusto ese K total a partir de cero, porque el LGR se dibuja a partir de cero, y yo la pongo en un K igual a 0,385, significa que con ese K total, los tres polos del lazo cerrado van a estar en esos puntitos, en esas ubicaciones. Y por lo tanto, como no tienen parte imaginaria, solamente parte real y negativa, el sistema va a responder así. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento un poco más el valor del K? Vean que en la imagen del centro, aquí tenemos un K igual a 30, ¿de acuerdo? Un K igual a 30. ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde se ubican los polos? Del lazo cerrado, vean que ahora uno está por acá, otro está en este otro puntito y otro está en este otro puntito. Pregunta, ¿hay polos que tengan parte imaginaria en ese caso o no? Hay polos que Sí, tienen parte profe. imaginaria. Sí, ¿verdad? Correcto. Ahora, los tres polos tienen parte real negativa. Por lo tanto, el sistema se va a estabilizar. Recuerden que aquí tenemos el eje J omega, aquí está el eje sigma. Entonces, como hay un par de polos complejos conjugados, mi sistema responde así. Tiene una respuesta con muchas oscilaciones. ¿Cómo podríamos hacer para que el sistema oscile menos? De bajando el valor de la ganancia acá, porque vean que yo la aumenté y ¿qué fue lo que pasó? Que el polo que estaba por acá se movió hacia allá, el que estaba como por aquí se movió hacia allá y el que estaba por aquí en la imagen anterior, ¿verdad? Comparándolo contra esta imagen, se movió hacia este punto. O sea, cuando uno va variando el K total, la ubicación de los polos de lazo cerrado va variando. Y eso modifica la forma en que responde el sistema de control. Vean que ahora aquí el error permanente, o sea, el error cuando el sistema se estabiliza, es este de aquí. En la primera imagen, el error permanente era todo este, era toda esa diferencia. Ahora, ¿qué pasa si seguimos aumentando un poco más el valor del K? Vean que aquí el K es igual a 60. Yo aumenté el valor del K y el polo que estaba por aquí se movió un poquito más hacia la izquierda. Y el que estaba por aquí se movió más y el que estaba por aquí se movió más. Y se movieron tanto que resulta que este polo sobre la trayectoria amarilla
y este polo sobre la trayectoria morada ahora están justo sobre el eje imaginario. Y ese eje imaginario se conocía como el límite de la estabilidad. Y como tengo un par de polos complejos en el límite de la estabilidad, ¿qué significa? Que mi sistema va a tener oscilaciones de amplitud constante, pero nunca se va a estabilizar, tal y como se observa en la imagen de abajo. Porque en la imagen de abajo lo que hacemos es graficar la respuesta temporal. Y entonces, ¿qué es lo bonito del método? Que variando ese parámetro, ese K total, que va a ser como nuestro parámetro de diseño, cuando diseñemos el controlador, nosotros vamos a poder generar diferentes tipos de respuestas. ¿Y diferentes tipos de respuestas para qué? Para cumplir ciertas especificaciones. ¿Como cuáles? Como por ejemplo tiempos de asentamiento que queremos diseñar para un tiempo de asentamiento de 5 o 10 segundos, que queremos por ejemplo diseñar para un sobrepaso máximo dado, ¿de acuerdo? Esas van a ser nuestras especificaciones de diseño. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Excelente, buenísimo. Entonces ya les hablé un poco aquí de la motivación. Nuevamente recuerden que vamos a trabajar con este diagrama de bloques, que DDS va a ser igual a 0, ¿de acuerdo? Y que entonces la función de lazo cerrado va a ser C por P entre 1 más C por P. Y el LGR como tal lo que hace es darme de forma gráfica cuáles son los valores de todos los posibles polos de lazo cerrado que voy a tener en mi sistema cuando yo varío la ganancia K total. Y esa K total va a estar dentro de este controlador. Esa va a ser como la idea. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar el LGR? Ya casi vamos a llegar ahí. Entonces, un par de conceptos adicionales. Vean que este diagrama de bloques es un poco distinto al que yo presenté anteriormente, pero la idea es la misma. Voy a tal vez dibujar el otro, porque el otro va más enfocado en lo que nosotros vamos a hacer. Recuerden que teníamos aquí RDS, aquí venía la señal del error, aquí teníamos a nuestro controlador CDS, aquí teníamos la señal de control que genera ese controlador, aquí tenemos la planta equivalente PDS y aquí tenemos la salida del sistema YDS y lo que teníamos era esto de acá. Entonces resulta que si yo calculo la función de transferencia para ese diagrama de bloques naranja, me quedaría de la siguiente forma. CDS por PDS entre 1 más CDS por PDS. ¿De acuerdo? Entonces, como yo les dije, nosotros vamos a trabajar con el denominador. O sea, o trabajo con esto recuerden que sería para este diagrama de bloques, o si no, trabajo con esto otro, que también es el denominador de la función de lazo cerrado. Entonces recuerden que ese denominador, si nosotros lo igualamos a 0, forma lo que se conoce como la ecuación característica. Y entonces vean qué interesante. Si planteamos la ecuación característica, llegaríamos a esto, a que G por H es igual a -1 o que CDS por PDS es igual a -1. Y resulta que la ecuación característica es la que me da la ubicación de los polos del lazo cerrado. Y yo agarro el denominador de la función de transferencia y lo igualo a 0 y hago el despeje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el LGR, al ser un método gráfico que me da todas las posibles ubicaciones de los polos del lazo cerrado, es decir, todos los posibles valores que ellos van a tener, básicamente cumplen esta ecuación, que C por P es igual a -1. Y como ustedes ya sabrán, si yo paso esto, vamos a ver, si yo resuelvo esta ecuación, básicamente puedo resolver dos ecuaciones más pequeñas. Una es la ecuación de ángulo, o sea, que el ángulo de GDS por HDS o de CDS por PDS va a ser negativo. Como es negativo, simplemente va a ser un múltiplo de
más menos 180 grados. Vean que K es un número entero. Pero si yo comparo más bien no la fase, sino la magnitud, yo sé que la magnitud simplemente va a ser igual a 1. Entonces, esas son dos condiciones. La primera es la condición de ángulo, que va a ser cumplida por el LGR, y la otra es la condición de magnitud. Entonces, todo punto que esté sobre el LGR, si yo voy aquí, por ejemplo, todo punto que forme parte de estas tres trayectorias o esas tres ramas que forman el LGR, tiene que cumplir esas dos condiciones. Todo punto que pertenece al LGR tiene que cumplirles. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿O hay alguna duda? ¿Todo bien? Buenísimo. Profe, Dime. disculpe, ¿me puede como volver a explicar rápidamente lo de las condiciones? No, no sé si me quedó del todo claro, por Claro, favor. claro, con gusto. Básicamente nosotros, si usamos el diagrama de bloques este naranjita, tenemos esta ecuación, ¿verdad? Hasta ahí. Ajá. Todo bien. Sí. Entonces, en esa ecuación uno podría comparar solo la fase o solo la magnitud. ¿De acuerdo? Si comparo la fase, mira que la fase es negativa. ¿De Ujú. acuerdo? Y una fase negativa, si uno piensa en el plano, una fase negativa sería, por ejemplo, que yo esté aquí, en este punto. Sería un ángulo de menos 180 grados. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, cuando yo resuelvo esa ecuación, en cuanto a la fase, me queda este resultado, que el ángulo de GDS por HDS es más o menos 180. O más o menos 180 por un múltiplo de eso. ¿Por qué? Porque si yo, perdón, más o menos 180 por una vuelta. Porque si yo tengo este punto, si yo quiero llegar a ese mismo punto, le doy toda una vuelta completa y llego al mismo punto. Y si quiero volver a llegar a ese mismo punto, podría darle otra vuelta completa. O sea, este factor que está aquí, lo que hace es sumarle o restarle 360 grados, simplemente, para volver a caer en este mismo punto, que es el punto negativo. ¿De Entonces, acuerdo? acá es como la cantidad de vueltas. Ajá, sí, exactamente, pero ese no es el K de diseño, ¿verdad? Este es un K matemático, nada más para decir que usted puede darle infinitas vueltas para siempre caer en este mismo punto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Y la otra condición es simplemente comparar la magnitud, o sea, decir que C por P es igual a 1 y listo. Ok, entonces se deben cumplir ambas. Sí, toda trayectoria que forme parte del LGR tiene que cumplir ambas condiciones. Mm, Perfecto, muy amable, gracias. tu gusto. Entonces vamos a seguir con la metodología para aplicar o para dibujar el LGR. Entonces, son dos condiciones importantes. Y ahora sí, vamos a empezar ya propiamente con el dibujo del lugar geométrico de las raíces. Entonces, lo primero, nuevamente voy a poner aquí la función de transferencia que yo he venido usando para que no se confundan, CDS por PS, que es la función de lazo abierto, ¿de acuerdo? Esta es la función de lazo abierto, C por P. Y entonces, esa función, ¿cómo tenemos que escribirla? Esa función tenemos que escribirla de esta forma. Va a ser el K total, véanlo ahí, con una productoria de ceros y dividido entre una productoria de polos. Vean que esta forma es distinta a la forma en que nosotros escribíamos las funciones de transferencia cuando íbamos a dibujar el diagrama de Bode o cuando íbamos a aplicar Hall-Rulf, que siempre escribíamos la función de la forma algo por s más 1. Aquí no, aquí más bien lo que necesitamos es ver directamente cuáles son las ubicaciones de los ceros, que en este caso, ¿cuáles serían? Serían menos Z1, menos Z2, menos ZM.
y también nos permite ver directamente cuál es la ubicación de los polos de lazo abierto, que serían menos P1, menos P2, menos P sub N. ¿De acuerdo? Aquí donde el N indica el número de polos del lazo abierto y el M indica el número de ceros del lazo abierto. Entonces, como lo dice la última frase, aquí el LGR lo que significa o lo que representa es una gráfica de un montón de puntos que satisfacen ambas condiciones de ángulo y magnitud y donde esos puntos representan todos los posibles valores del LGR. Eso es lo que representan todos esos puntos. Cuando vamos variando el K total desde 0 hasta infinito. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, Buenísimo. Entonces, este es un concepto que a veces cuesta entender, ¿verdad? Y cómo es que se mueven esos polos de lazo cerrado cuando se varía el K total. Entonces, hay una página web que tiene un pequeño archivo de MATLAB. Yo se los voy a mostrar por acá. Eh, Vamos a ver. Se conoce como RLocusGui. Entonces, es como una pequeña aplicación. Este es el primer enlace que sale ahí en Google. Entonces, si uno llega aquí, ¿verdad? Aquí viene como la herramienta LLR. Es una pequeña interfaz gráfica desarrollada en MATLAB también, que puede ser de utilidad para entender mejor cómo funciona el LLR. Entonces, ven que aquí abajo dice Get the Files. Ustedes le dan a clic ahí. Entonces, aquí ya pueden, por ejemplo, descargar esta carpeta que tiene estos archivitos. Y entonces pueden hacer pequeñas simulaciones para entender cómo funciona el LGR, ¿verdad? Aquí, particularmente, yo tengo abierto MATLAB y les voy a mostrar cómo funciona esa herramienta. Entonces, imagínense que ustedes, por ejemplo, tienen esta función de lazo abierto. Este sería el C por P, ¿verdad? Que aquí yo le puse, voy a ponerle así. 1 entre S más 1 por S más 2 por S más 3, que es justamente ese ejemplo que está en la presentación. Y entonces vean que este archivo .m yo lo guardé en esta misma carpeta donde están esos archivos que uno descargaría de GitHub, ¿verdad? Que les mostré ahí por internet. Entonces yo puse este archivo que se llama ejemplo LGR y llamé a rlocusGui, que es este otro archivo que está ahí. Entonces si yo corro esto, voy a correrlo, se me va a abrir esta interfaz y vean qué bonito. Entonces, esta interfaz aquí a la izquierda me muestra el LGR ya final, el LGR resultante. Pero aquí, si observan aquí abajo, hay una serie de reglas que uno puede ir escogiendo. Entonces, vean que ahí uno va escogiendo y aquí a la derecha, en este cuadrito dice descripción de la regla, me va tirando como los resultados de aplicar una serie de reglas que tienen el objetivo de dibujar el lugar geométrico de las raíces. Entonces, en muchos libros se habla de 12 reglas del lugar geométrico de las raíces. En las presentaciones vienen una serie de reglas. Hay gente que agrupa las reglas como que hay dos reglas muy sencillas y las agrupa en una sola regla, ¿verdad? Entonces, no hay que preocuparse tanto por saber qué hace exactamente cada una de las reglas para dibujar el LGR, sino que más que todo hay que entender bien cómo es que funciona el LGR, ¿verdad? Porque dependiendo del libro que uno vaya a leer, puede variar un poco. De hecho, en Mediación Virtual, ahí yo les puse una pequeña lectura sobre el método para que ojalá la puedan leer. Sí, yo les voy a pasar este PDF con las anotaciones. Entonces, particularmente, vean que aquí hay una regla que dice inicio y final, puntos de inicio y final. Esta que estoy señalando con el cursor. Si yo le doy clic aquí, vean qué interesante lo que pasa a la derecha. Se va formando el LGR. Y vean que el K total, que está aquí, va variando. Entonces, eso es muy interesante porque así uno va viendo
cómo varían los polos del lazo cerrado, los puntitos, cuando uno va variando el K. De hecho, vean que aquí dice que el K va al infinito, pero yo puedo mover esta barrita. Vean que, por ejemplo, aquí hay un valor de K muy pequeño, 0,192. Y los tres puntitos están muy cerca de las X, porque todas las tres trayectorias justamente nacen o se originan en las X. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy moviendo esta barrita? Vean que los puntitos se van moviendo. O sea, las ubicaciones de los polos del lazo cerrado van cambiando. Vean que si yo aumento, se van moviendo más. Aquí puedo seguir aumentando más. Y vean que aquí, en este valor de K, que es como alrededor de 31,9, ya tengo dos polos, uno por aquí y otro por aquí, de lazo cerrado que están en el límite de la estabilidad, lo cual no es conveniente. Entonces, ¿qué puedo en términos de diseño saber yo? Que mi controlador tiene que tener un K total menor a 31,9 para que mi sistema sea estable. ¿De acuerdo? Porque si yo utilizo un valor de K igual a 31,9, llevaría mi sistema al límite de la estabilidad. ¿Qué pasa si utilizo un valor de K más grande que 31,9? Por ejemplo, 87,6. Vean dónde están mis polos. Ahora tendrían parte real positiva. Y por lo tanto, como ya hay dos polos con parte real positiva, ya mi sistema sería inestable. ¿De acuerdo? Entonces yo sé que ese valor del K total, un 87,6, no me es conveniente. Entonces, esto es lo bonito de esta herramienta que ustedes pueden descargar. Nuevamente, me va dibujando cómo se mueven los polos de lazo cerrado cuando va variando el valor del K total. ¿De acuerdo? ¿Y alguna duda con esta herramienta? Pues estamos bien. Súper. Excelente. Entonces, vamos a continuar por acá. Y entonces, para dibujar el LGR, nuevamente repito, hay que escribir la función de esta forma. Entonces, vean que hace un rato hablamos de la condición de ángulo y la condición de magnitud. Entonces, alguien podría decir, bueno, gráficamente, ¿cómo uno verifica la condición de ángulo? ¿Cómo se hace eso? Entonces, nos vamos a centrar, aquí hay un par de ejemplos. Este es uno, ejemplo uno. Este es el ejemplo 2. Me voy a centrar en el ejemplo uno. Y entonces, básicamente, vean que aquí tenemos la función de lazo abierto. Le voy a poner el nombre que he venido utilizando, CS por PS. Y entonces, ¿cómo es que se miden esos ángulos? Entonces, vean que la función de lazo abierto es CS por PS. Y esto es muy intuitivo o se puede relacionar mucho con el diagrama de Bode. Porque con el diagrama de Bode, ¿qué hacía uno? Uno sumaba la fase de los ceros y restaba la fase de los polos, de los elementos que estaban en el denominador. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos? Digamos que nosotros queremos medir los ángulos respecto a un punto de prueba. Ese punto de prueba es este que estoy señalando aquí. Ese punto de prueba, la idea es que sea la ubicación de un polo de lazo cerrado. Esa es como la idea. Entonces, ¿cómo medimos? Si ese polo de lazo cerrado, que es el punto de prueba S, cumple la condición de ángulo. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar, perdón, la fase de los ceros. Vean que aquí hay un primer cero que se llamó Φ1. Véanlo acá. Acá está este cero que está en menos Z1. Tiene este angulito que es Φ1 que observamos acá. Y entonces resulta que para medir esos ángulos, yo lo que hago es lo siguiente. Yo lo que hago es, en la ubicación del cero, yo trazo una línea, que es esta que estoy trazando, hasta llegar al punto de prueba. Y luego simplemente mido este ángulo. ¿De acuerdo? Ese es Φ1. En este ejemplo, solamente hay un cero de lazo abierto, que se ubica en menos Z1. Los demás son polos. Por eso, aquí tenemos un polo llamado
perdón, un ángulo llamado θ1 que estaría ligado al polo 1. Entonces vean que aquí está ese polo, el polo menos ubicado en menos P1. Entonces nuevamente yo trazo una línea hasta el punto de prueba y lo que hago es medir este ángulo, que sería el ángulo Z1. Luego busco el siguiente polo, digamos que es este P2. Entonces trazo otra línea y luego mido este ángulo θ2, que sería este otro ángulo. Luego busco el polo P3, que está por algún lado, está aquí abajito. Trazo una línea hasta el punto de prueba y luego mido este ángulo, que sería el θ3, y lo resto porque es el ángulo asociado a un polo. Luego busco el cuarto polo que teníamos aquí de lazo abierto, que es el que se ubica en menos P4. Trazo una línea y entonces luego mido ese ángulo. ¿De acuerdo? Entonces los ángulos se miden desde las ubicaciones de los polos o ceros del lazo abierto hasta ver o hasta llegar al punto de prueba. Ese último ángulo sería este de acá. Y con eso ya verificaríamos la condición de ángulo. ¿Todo bien hasta ahí? ¿O hay alguna duda de cómo medir los ángulos? Todo correcto de mi parte. Buenísimo. Entonces, vean que yo les dije, todo punto que forma parte del LGR, de esas trayectorias, tiene que cumplir la condición de ángulo, pero también la de magnitud. ¿Cómo verificamos la condición de magnitud? Vean que esta primera es la condición de ángulo, esta otra es la condición de magnitud. Entonces, para seguir con la nomenclatura, la magnitud de CDS por PDS, ¿a qué va a ser igual? Y tiene que ser igual a la magnitud del K total de los ceros que están en el numerador y eso dividido entre la magnitud de los polos, que son los que están en el denominador. Entonces vean qué interesante. Aquí tenemos el K total. Ahora, ¿cuál es la magnitud del cero? Vean que aquí la llamamos B1. Si nosotros buscamos el cero, voy a ponerlo esto en otro color, está aquí. Vean que desde el cero yo traceaba anteriormente una línea hasta el punto de prueba S. Esa línea, si nosotros la midiéramos con regla, si midiéramos la longitud de esa línea tendría una longitud de B1, que es precisamente esto que tenemos ahí. O sea, para hallar el aporte en magnitud del cero, uno simplemente trazaría una línea desde el cero hasta el punto de prueba y mide la magnitud, ya sea con una regla o aplicando propiedades de geometría como Pitágoras y cuestiones trigonométricas. Vean que aquí tenemos K total y el cero. Ahora, ¿qué pasa con los polos que están en el denominador? ¿Cuál es la longitud del primer polo al punto de prueba? Aquí el resultado dice que es A1. Vamos a verificar. Vean que aquí tengo el primer polo. La distancia de aquí hasta el punto de prueba efectivamente vale A1. Para el segundo polo, buscamos el segundo polo, que sería el que se ubica en menos P2. Es este de acá. La distancia de aquí hasta el punto S vale A2. Y así sucesivamente para el polo 3 y para el polo 4. O sea, uno con regla y midiendo las distancias podría verificar que se cumpla esa condición, la condición de magnitud. Es importante entenderla porque a partir de la condición de magnitud podemos, por ejemplo, despejar el K total, este K, que típicamente va a ser un parámetro de diseño, para colocar los polos de lazo cerrado en ciertas ubicaciones, de tal forma que el sistema de control tenga un comportamiento con oscilaciones, que sea estable o que no sea estable, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros queramos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí, Excelente. Entonces, ya casi tomamos el receso. Nomás voy a terminar esta idea por acá. Nuevamente recuerden que
La ecuación característica simplemente es el denominador de la función de transferencia. O sea, simplemente es uno más CDS por PDS. Este era el denominador. Nuevamente me devuelvo para que no lo olviden. Ese era el denominador de la función de transferencia que tenemos aquí. Y entonces, la idea del método acá es que nosotros hallemos los valores de los polos de lazo cerrado, o sea, los polos resultantes de resolver esta ecuación, pero de forma gráfica, sin tener que hacerlo a mano. Cuando dibujemos esas trayectorias que forman parte del LGR, la ganancia acá va a variar desde cero hasta llegar a infinito. Esa va a ser como nuestra restricción. Entonces, si les parece, vamos a tomar el receso de 10 minutos ya y volvemos a las 2:04. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Sí. Listo, profe. Perfecto. Entonces, voy a poner aquí en pausa la grabación y volvemos en 10 minutos. Entonces, ahora sí, vamos a ir de lleno con el dibujo del lugar geométrico de las raíces. Entonces, como les dije, dependiendo del libro que uno utilice, pues pueden haber diferentes reglas, pueden tener diferente numeración, pero lo más importante es entender qué representa el LGR y saber aplicar las reglas, más que aprenderse el orden y el número con que se le suele llamar. Entonces, recuerden que siempre nosotros vamos a empezar dibujando los polos y los ceros del lazo abierto, es decir, de la función que yo he venido llamando CDS por PDS. Y entonces, como dice aquí, lo que vamos a hacer es situar los polos con X, ¿verdad? Y los ceros que típicamente dibujamos con círculos en el plano complejo. Entonces, les doy aquí un ejemplo. Si nosotros tenemos la función de lazo abierto, que es CDS por PDS, igual a un K total por S más 5 entre S más 1, vean que en este caso nosotros tendríamos un polo y un cero, ¿de acuerdo? Entonces, dibujamos el plano complejo es sigma j omega y entonces tenemos un polo en -1, o sea, lo tenemos por aquí. Y tenemos también un cero, dejarlo por aquí, en -5. Entonces, eso es lo primero. Vean que ahí no hay ningún elemento de lazo cerrado, que al final de cuentas es lo que nos interesa. De momento solo dibujamos los polos de lazo abierto. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, ¿qué nos dice la siguiente regla? La regla número 2 dice, ¿cómo nosotros vamos a determinar qué lugares de las raíces pertenecen al eje real? Entonces dice aquí, si el número total de polos y ceros a la derecha de un punto de prueba es impar, significa que ese punto pertenece al lugar de las raíces. Entonces, si lo traduzco a este ejemplo, la regla número 2, si yo, por ejemplo, me paro aquí en este punto y miro a la derecha, veo cero singularidades, cero polos y cero ceros de lazo abierto. Por lo tanto, todo esto, hasta llegar a -1, no forma parte del LGR. Pero si yo me paro aquí, a la mitad, yo me paro aquí y miro a la derecha, lo que veo es un elemento, una X. Es un número impar. Significa que todo esto que estoy dibujando aquí forma parte del lugar geométrico de las raíces. O sea, esa es la única porción del eje real que forma parte del LGR. Ese tramo que estamos trazando por ahí. Si voy a este ejemplo de la presentación, vean que si yo me paro, digamos que aquí ya dibujamos los ceros de lazo abierto, que son perdón, los polos de lazo abierto, que son este, y luego dibujamos también los ceros, que son este y este. Y ahora queremos ver qué parte del eje real
corresponde o pertenece al LGR. Entonces yo digo, bueno, si yo me paro aquí, donde estoy, donde voy a dibujar esta flecha celeste, yo me paro aquí y miro a la derecha de ese punto, veo un número par de singularidades, que serían cero singularidades. Por lo tanto, no forma parte. Pero si yo me paro aquí y miro a la derecha, veo una singularidad, que es un número impar. Por lo tanto, este tramo de aquí forma parte del LGR. Si yo me paro aquí y miro a la derecha, veo dos singularidades, que es un número par. Significa que esto que está en el centro no forma parte del LGR. Pero si yo me paro aquí y miro a la derecha, veo dos, tres, cuatro, cinco singularidades. Significa que todo esto, como 5 es un número impar, forma parte del LGR. Si yo me paro aquí y miro a la derecha, voy a ver en total 6 singularidades, que es un número par. Por lo tanto, esta pequeña porción del eje real no forma parte del LGR. Pero si yo me paro aquí y miro a la derecha, voy a ver en total 7 singularidades, que es un número impar. Por lo tanto, desde aquí hasta menos infinito, todo eso forma parte del LGR. ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, Vaya. ¿puede volver a explicar eso? Porfa. Ajá. Ok, voy a volverme aquí. Ok. Recuerden que el LGR, ¿verdad? Bueno, tal vez este primero. Vean que hay partes del eje real que forman parte del LGR. O sea, hay porciones del eje real sobre sigma que están con colorcitos y hay otras partes que no. Las partes que no forman parte del eje real. Entonces, ¿cómo sabemos qué porciones del eje real forman parte del dibujo del lugar geométrico de las raíces? Para eso aplicamos esta regla y lo que hacemos es irnos parando sobre el eje real y contar cuántos elementos, es decir, cuántos polos o ceros de lazo abierto hay a mi derecha. Por ejemplo, si yo me paro aquí y miro a la derecha, ¿cuántos elementos ven? ¿Cuántos polos y ceros? Si yo miro aquí a la derecha, No hay. no hay. Entonces, significa que todo este tramo de aquí a aquí, del eje real, no forma parte del LGR porque cero se toma como un número par. Pero si usted se para aquí y mira a la derecha, ¿cuántas singularidades hay? Una. Una. Y una es un número impar. Por lo tanto, todo este tramo de aquí forma parte del LGR. Pero si usted se para justo aquí, ¿cuántas singularidades ve? Dos, que es un Profe, las número que par. no están en el eje real no se cuentan. Todas se cuentan. Por eso, si usted se para aquí, digamos, mira a la derecha, ve un número par, ¿de acuerdo? Pero si yo me paro un poquito más a la izquierda de estas dos X que tienen parte imaginaria, si yo me paro, por ejemplo, aquí, también voy a ver un número par de singularidades, que serían 4 en total. Por eso no forma parte. Hasta que yo me paro aquí. Aquí si cuento a la derecha, veo una, dos, tres, cuatro, cinco singularidades. Entonces, todo este tramo forma parte del LGR. Luego, si yo me paro aquí y miro a la derecha, en total voy a ver 6 singularidades. Es un número par, por lo tanto, este tramo no forma parte del LGR. Pero si yo me paro aquí y miro a la derecha, veo 7 singularidades, que es un número impar. Por lo tanto, todo esto, de llegar a menos infinito, forma parte del LGR. No sé si ya quedó un poco más claro. Sí, profe, gracias. Con gusto. Otra característica que olvidé mencionar de la regla uno es que el LGR siempre es simétrico respecto al eje real. Y eso es muy, muy útil. Siempre recordar que siempre va a ser simétrico respecto al eje real. ¿Qué significa que sea simétrico respecto al eje real? Si yo les pongo aquí otro ejemplo, digamos que CDS por PDS sea igual a un K total y
em, que digamos que que en este ejemplo va a ser K entre S más 1 por S más 2 por S más 3. El ejemplo que está más arriba en la presentación. Entonces, si yo dibujo el LGR, pongo los títulos a los ejes, sigma, j, omega, ubico los elementos del lazo abierto, uno se ubica en -1, el otro polo en -2, el otro polo se ubica en -3. Entonces, yo, por la práctica que tengo, ya sé cómo va a quedar el LGR. Ustedes todavía no, porque apenas están empezando a aprender la herramienta. Pero si yo dibujo aquí el LGR, vean que por la regla 2 que vimos hace un momento, esto formaría parte del LGR, esto también. Y para terminar el dibujito, tal vez voy a hacerlo con otros colores. Poner aquí azul. Hay una rama que se va a venir por aquí. Y hay otra rama que se va, bueno, voy a usar otro color, es rosado. Hay otra rama que se va a venir por acá, hacia abajo. Entonces, como ustedes notarán, hay una simetría respecto al eje real. Y es importante saber que eso siempre, siempre se va a cumplir. ¿Por qué? Porque eso le permite a uno intuir cómo va a ser la forma que puede tener el LGR. Ahora, ¿de dónde nace eso? Y eso nace de la idea de que usted siempre tiene, si usted tiene polos con parte imaginaria, por ejemplo, si usted tiene un polo por aquí, el otro tiene que estar por acá. La magnitud de la parte imaginaria tiene que ser exactamente la misma. Usted no puede tener un polo complejo con un valor de parte imaginaria y tener otro polo complejo conjugado con otro valor de parte imaginaria. Eso no es matemáticamente posible. Siempre son polos complejos conjugados. Por lo tanto, si yo tengo un polo por aquí, el otro va a tener la otra partecita por abajo. O sea, siempre, siempre se va a tener una simetría respecto al eje real. Entonces vamos a continuar con las reglas. Un momentito. ¿Qué pasa aquí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Voy un momento, que se... El mouse se descontroló. Ahora sí. Ya. Ok. Entonces, vamos con la regla 3. ¿Cuáles son las asíntotas del LGR? Aquí principal sería entender qué es una asíntota. Entonces, para entender qué es una asíntota, lo que hay que comprender es lo siguiente. Recuerden que uno parte del dibujo, uno parte o empieza a hacer el dibujo del LGR a partir de la función de lazo abierto, CS por PS. Entonces, con la letra N, uno va a representar el número de polos de lazo abierto, de lazo abierto. Y con la letra M, aquí en la presentación, estamos representando el número de ceros de lazo abierto. Recuerden que eso es lo primero que hacemos, dibujar los elementos del lazo abierto en el plano complejo S. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Acá la idea es que siempre las trayectorias del LR nacen en los polos del lazo abierto. De hecho, si ustedes observan este dibujito que yo hice, vean que la trayectoria verde, la azul y la moradita nacen de las X, que son los polos del lazo abierto. Entonces resulta que cuando uno está en los polos del lazo abierto, el K total vale 0. Encima de cada polo del lazo abierto, el K total vale 0. Porque estamos justo encima de los polos del lazo abierto. Todavía no se han empezado a generar polos de lazo cerrado. Pero conforme yo me voy moviendo, vean que conforme yo voy aumentando el K total, las trayectorias van creciendo. Y
los polos del lazo cerrado van moviéndose, como habíamos visto, por ejemplo, en esta herramienta, que nuevamente la pongo. Bien que aquí, conforme voy variando el K total, las ubicaciones de los polos representados por esos puntitos van cambiando y las tres posiciones van cambiando a la vez. Vean que aquí para cada 37.8 yo tengo tres valores específicos de los polos de lazo cerrado, donde cada polo de lazo cerrado se mueve sobre una trayectoria o rama en particular. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Alguien me puede decir qué pasa cuando K tiende a infinito? ¿Dónde se ubican los polos de lazo cerrado? Se observan los puntos. No, ¿verdad? No se observan. Eso es porque cuando K tiende a infinito, las tres ramas van a terminar en infinito. Eso siempre va a pasar. Ahora, ¿qué hubiera pasado si nosotros tenemos un cero? Entonces, voy a cambiar esto un momento y voy a poner este otro ejemplo. Si yo hubiera tenido aquí, por ejemplo, un cero que se ubica en -10 y yo vuelvo a correr esto, vuelvo aquí a abrir la herramienta. Bueno, creo que no lo puse donde era. Vamos a ver. Voy a borrar aquí y lo vuelvo a correr el ejemplo. Tengo un cero que es S más 10 y aquí el error es que es de C por P. Y ahora sí. Entonces, voy a bajar el LGR nuevamente, paso a paso. Vean que aquí está el cero de lazo abierto. Y vean lo que va a pasar. Hay tres ramas porque habían tres polos de lazo abierto y las tres ramas nacen o se originan en los polos de lazo abierto. Pero vean que hay una rama que termina en el cero de lazo abierto. Y ese es un concepto muy importante. Las ramas o terminan en los ceros de lazo abierto o terminan en infinito. Vean que aquí esta función de transferencia de lazo abierto C por P tenía tres polos de lazo abierto y un cero de lazo abierto. ¿Qué significa eso? Que pensando ya en los elementos de lazo cerrado, que es al final de cuentas lo que nos interesa, hay una rama que va a terminar en el cero de lazo abierto y las otras dos ramas restantes van a terminar en infinito, porque no tienen ceros donde terminar. ¿Todo bien con eso? ¿O hay alguna duda? No André. sé si lo puede volver a repetir, por favor. Ok, buenísimo. Recuerden que estas tres trayectorias de colores representan los posibles valores de los polos del lazo cerrado. ¿De acuerdo? Que es lo que nos interesa a nosotros. Ahora, ¿cuántos polos de lazo abierto tenemos, Andreina, aquí? Dibujados en el plano Mm, complejo. ¿Cuántos polos de lazo abierto? Hay ¿En tres. qué punto? ¿Cuántos polos de lazo abiertos hay? Ah, pero ¿en qué punto? No, esta función. O sea, recuerden que para Uno de los dibujar, polos, ¿no? ajá, voy, para dibujar el LGR, ¿qué es lo que hago yo? Ubicar estos tres polos de lazo abierto en el plano complejo. O sea, Ajá. Son ¿cuántas tres. X vemos aquí? Hay tres. Ajá. ¿Cuántos polos de lazo cerrado va a tener el LGR entonces? Tres también. ¿Por qué? Porque de cada polo de lazo abierto nace una trayectoria, ¿verdad? De cada polo, de cada X sale una línea, un color distinto, ¿verdad? Ajá. Cada una de esas trayectorias representa todos los posibles valores de los polos de lazo cerrado, que son los que nos interesan. O sea, si tenemos tres polos de lazo abierto, también van a haber tres polos de lazo cerrado. Ahora, ¿dónde finalizan las trayectorias de esos polos de lazo cerrado? Ellas pueden terminar en los ceros de lazo abierto o en infinito. Ahora, ¿cuántos ceros de lazo abierto tenemos en este ejemplo? ¿Cuántos círculos hay? Uno. Hay Sí, uno. solo hay un Se polo ubica arriba. ajá, hay un cero arriba que es en -10.
Entonces, ¿qué significa? Que una de esas trayectorias de lazo cerrado va a terminar en ese cero. Como quedan Mm, otras dos trayectorias, pero no hay más ceros de lazo abierto, esas dos trayectorias tienen que terminar en infinito. ok. Em, ¿Ya? si hubieran dos ceros más arriba, digamos, terminarían en un valor finito, entonces. Correcto, si hubieran dos ceros adicionales, entonces esas otras dos ramas terminarían en esos ceros. De hecho, sí, podemos hacerlo aquí rápidamente, digamos. Puedo poner otro cero, digamos que en -6 y otro en -5. Ujú. Cierro, correcto. Obviamente el LGR va a cambiar, ¿verdad? Va a ser distinto. Y voy a hacer aquí. Ahí se va generando el dibujito, ¿verdad? Bien bonito. Ahí vamos viendo cómo se van moviendo las tres ramas que representan las ubicaciones de los polos del lazo cerrado. ¿Y qué pasó? ¿Dónde terminan las tres ramas? Mm, la En los amarilla ceros, no. ¿verdad? Ajá. Esta amarilla termina en este cero de lazo abierto, la roja en este cero de lazo abierto y la moradita en este otro cero de lazo abierto. O sea, si no hay suficientes ceros de lazo abierto, las ramas van a terminar en infinito. Pero si hay suficientes ceros de lazo abierto, las ramas terminan en los ceros. Eso es lo que nos dice. Es un concepto importante para entender esta regla. ¿Por qué? Porque cuando hay asíntotas, ¿cuándo se generan asíntotas? Cuando hay ramas que tiendan en infinito. Si no hay ramas que tienen en infinito, no hay asíntotas. Entonces, por eso funciona esta regla. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Sí, profe. buenísimo. Entonces, vean que en este caso, y vamos a ver, tal vez les pongo, sí, les voy a poner aquí otro ejemplo diferente. Entonces, vean que en este caso, cuando hay ramas que van a terminar en infinito, como terminan en infinito, tiene que haber una asíntota asociada. ¿Cómo calculamos los ángulos de esas asíntotas para saber cuál es la dirección de esas asíntotas? Con esta formulita, más menos 180 por 2K más 1. K más 1 es un número que va de 0 hasta n menos m menos 1, o sea, n, número de polos de lazo abierto, m, número de ceros de lazo abierto, y le resto 1. Y aquí también divido entre n menos m. Entonces, si yo, por ejemplo, les doy lo siguiente, sea CDS por PDS, la función de lazo abierto, para hacer un ejemplo más sencillo, 1 entre S por S más 2. Vamos a empezar a dibujar el LGR. Entonces, yo vengo por acá, pongo pongo, ¿cómo es? Los ejes, luego defino aquí un polo en el origen, luego defino un polo en -2 y entonces luego aplico la regla 2, la regla anterior, qué parte del eje real forma parte del LGR, entonces yo sé que esto de aquí forma parte y al final el dibujito me va a quedar como así. Hay una rama que se va hacia infinito hacia arriba. Recordemos la simetría respecto al eje real. Y hay otra rama que se va al infinito, pero por abajo. Así me queda el LGR. Entonces, ¿qué significa eso? Que como esas dos ramas se van a infinito, tienen que tener una asíntota asociada. Porque justamente ese es el concepto de una asíntota, ¿verdad? Una asíntota me dice la dirección de hacia dónde termina la rama en el infinito, no hacia abajo. Entonces, ¿cómo calculamos los ángulos de esas asíntotas? Vean que esta asíntota tendría un ángulo de ¿cuánto? Esta asíntota tendría un ángulo de 90, ¿verdad? La Sí, asíntota que va hacia arriba, pero la otra asíntota, la que va por abajo, tendría un ángulo más bien de -90 grados. Entonces, ¿cómo calculamos esos dos ángulos? Aplicando
perdón, vamos a ver, aplicando esta ecuación de aquí arriba. Entonces dice más menos 180, voy a aplicarla aquí. El ángulo sería igual a más menos 180 multiplicado por 2k más 1, con k que va de 0 hasta n menos m menos 1. En este ejemplo, n es igual a 2, porque hay dos polos de lazo abierto. ¿Cuánto vale m? M vale 0, porque no hay ceros de lazo abierto. Entonces, n menos m menos 1, eso daría 1. O sea, solo evalúo en k igual 0 y en k igual 1. Si k vale 0, entonces me va a quedar 180 por 1 entre n menos m. Y n menos m da 2. O sea, vean que de aquí ya nos dio. ¿Cuánto nos dio? Nos dio más o menos 90 grados. Con k igual 0. Ahora, esto es para k igual 0. Si yo utilizo, ajá, vamos a ver. Si yo utilizo k igual 1, entonces el ángulo, ¿cuánto daría? Sería menos 100, más menos 180, perdón. Más menos 180 multiplicado por 2 por k, que es 1. O sea, 2 por 1, 2 más 1, 3. Entre 2. Esto daría más menos 270. ¿De acuerdo? Pero, vamos a ver. Acabo de ver que aquí había un pequeño error en la formulita. Porque en realidad aquí se indica un más menos 180 en la fórmula. En realidad aquí lo único que necesitamos contemplar es la solución positiva. O sea, en lugar de ser un más menos, esto sería más 180 nada más. O sea, si es solo más 180, significa que este primer ángulo solo haría más 90, que tiene sentido. Es este primer ángulo de acá. Y cuando k es igual a 1, entonces, más bien aquí borramos este caso del menos y nos daría 270. Pero 270 es equivalente a ¿cuánto? A menos 90 grados, que sería este caso de aquí. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces vean que ya vimos los ángulos de las asíntotas. Ahora, ¿por qué punto del eje real pasan esas asíntotas? Sí, porque si yo tengo un eje R como ese, ¿cómo sé si la asíntota viene por aquí o por aquí o por aquí o por aquí? Yo necesito saber cuál es la intersección de esas asíntotas con el eje real para poder conocer la forma del eje R. Para eso vamos a utilizar esta otra ecuación. Entonces, ¿qué es lo que dice esa ecuación? Que esas asíntotas se intersecan en un punto del eje real dado por esta fórmula. Y esta fórmula lo que dice es, usted tiene que sumar la parte real de todos los polos. Entonces, si voy a este ejemplo que les dije, ¿cuánto valen los polos aquí? Aquí hay un polo que vale 0, polo en el origen, y el otro polo vale menos 2. Entonces, ¿cuánto vale esa intersección que llamamos SI? SI sería la sumatoria de la parte real de los polos. O sea, me va a quedar 0 más menos 2. Menos, ¿qué representa esto? La sumatoria de la parte real de los ceros del lazo abierto. ¿Tenemos ceros de lazo abierto? No, ¿verdad? No hay. Entonces voy a restar 0 entre n menos m. N era el número de polos del lazo abierto, que dijimos que eran 2. Y m el número de ceros del lazo abierto, que es 0. Entonces, si yo simplifico esto, me va a dar menos 2 entre 2 me da menos 1. O sea, este puntito aquí sería menos 1, ¿verdad? Lo cual tiene mucho sentido porque menos 1 está entre 0 y menos 2.
¿Cómo lo vieron hasta ahí? ¿Estamos bien o hay alguna duda? Todo correcto. Profe, una pregunta. Sí. En Ajá, la dime. fórmula, lo primero que, digamos, el primer paréntesis es la parte real de los polos. Ajá, ahí, sí, lo que está entre paréntesis, bueno, la R significa real. Ajá, y el otro es la parte real de los ceros. ¿O cómo es? Sí, digamos, este primero es la parte real de los polos del lazo abierto. Ok, Y esto otro es la parte real de los ceros del lazo abierto. ok, perfecto, gracias. Con gusto. Buenísimo. Entonces, vamos siguiendo con las reglas. Vean que aquí voy poniendo como ejemplos particulares sencillos de cómo aplicar cada regla. Esta regla, que aquí la llamamos como la 4, es una regla bastante importante que nos permite determinar los puntos de salida o entrada al eje real. Y ya se le escribió como ruptura, pero eso quiere decir salida del eje real y ingreso o entrada, ¿verdad? Son otros nombres que típicamente uno suele utilizar. Entonces, ¿para qué sirven esos? Tal vez aquí les voy a poner aquí un pequeño ejemplo. Eh, un momentito. Lo tengo por acá. Bueno, estos puntos básicamente nos permiten saber para qué valores del K total vamos a tener trayectorias con parte imaginaria y para qué valores del K total no van a haber trayectorias con parte imaginaria. ¿Por qué sirve identificar eso? Porque si nosotros tenemos parte imaginaria en nuestras trayectorias, sabemos que hay elementos complejos conjugados y que por lo tanto el sistema va a tener oscilaciones. Entonces, esto nos permite saber o determinar cuándo no van a haber oscilaciones. Entonces, eh, les voy a dar el siguiente ejemplo. Supongamos que CDS por PDS, que es la función de lazo abierto, es un K total y ese K total se multiplica por un cero, digamos que ese cero se ubica en -5 y digamos que tenemos dos polos. Hay un polo que está en el origen y otro polo que está en -1. Entonces, si yo dibujara el LGR de esto que les acabo de mostrar, quedaría así. Tengo sigma, tengo j omega, tengo un polo en el origen, tengo otro polo en -1, tengo un cero que se ubica en -5. Voy a dibujarlo por acá. -5. Y entonces, si yo aplico la regla número 2 de que parte del eje real forma parte del LGR, entonces yo diría, ok, esto forma parte del LGR y también esto hasta llegar a infinito. Por temas de espacio no lo voy a terminar de dibujar hasta menos infinito. Entonces yo sé ya por experiencia que el LGR va a tener esta forma. Hay simetría respecto al eje real. Vean que aquí yo todo lo dibujé en color azul. Maldas lo dibuja bonito, ¿verdad? Le pone un color diferente a cada trayectoria. Aquí yo lo que tengo que saber es que como hay dos polos de lazo abierto marcados con las X, aquí en azulito yo dibujé también las dos trayectorias correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pregunta, ¿este punto de aquí que estoy marcando es un punto de entrada al eje real o de salida del eje real? ¿Alguien puede identificar ese punto? ¿Qué De hacen las salida. ramas? Las ramas salen, ¿verdad? Del eje real.
Porque yo lo empecé a dibujar y las ramas iban en este sentido. Es un punto, efectivamente, un punto de salida. Pero si yo seguía dibujando, ¿qué hacían las ramas en este punto? Las ramas en color azul entraban al eje real o salían al eje real en ese punto. Ahí más bien entraban, ¿verdad? Ese es un punto de entrada. Ese es un punto de entrada al eje real. ¿Todos están de acuerdo con eso o alguien tiene alguna duda? Yo solo veo un cero ahí, no entiendo por qué. Es que dice que tiene que estar entre dos ceros. No. Bueno, yo todavía no he explicado lo que aquí dice. Estoy explicando qué significa ser un punto de entrada, un punto de salida al eje real. Pero no he explicado ese texto que viene ahí en la diapositiva todavía. ¿Sí comprendiste qué significa ser un punto de salida del eje real o no? Mm, es que yo lo entendí cuando leí lo que dice ahí en la diapositiva. Yo dije, es que está entre dos polos. Bueno, ok, sí, en este caso se cumple, ¿verdad? Está entre dos polos y es un punto de salida. Ajá. Pero, vamos a ver, ¿cuál es la forma más sencilla de verlo? Voy a, voy a correr ese ejemplo aquí en la simulación. Bueno, voy a borrar un poquito esto. Digamos que era S por S más 1. Y aquí tenía, este es el ejemplo, ¿verdad? Que acabo de poner. S más 5 entre S por S más 1. Voy a correrlo para que veas cómo se va dibujando. Mira qué hicieron los polos cuando llegaron a este punto. Salieron, ¿verdad? Del eje real. Y Ajá. vean lo que pasa aquí. Aquí más bien entraron al eje Mm, real, las ramas, mm. Sí. ¿verdad? Eso precisamente es lo que estaba tratando acá de explicar. Que de aquí las ramas, conforme usted va aumentando el K total, ¿verdad? Aquí las ramas salen del eje real y ya llegan a tener parte imaginaria. Pero si yo Ajá. sigo dibujando, aumentando el valor de K, ya luego entran aquí al eje real. Por eso es un Ujú, punto de entrada. Va otra vez la simulación, ¿verdad? Vean que aquí las ramas salen. Ahí ya salieron, ¿verdad? El eje real. Punto de salida al eje ujú. real este. Pero aquí ya las ramas, ¿qué van a hacer? Van a entrar al eje real otra vez. Ok, ok. Pero Ahora sí. entonces no Ajá. afecta como que solo hay un cero. No, no, no. No, no. Ok, Es que eso perfecto. que dice en la diapositiva son casos particulares. Ah, ok, Vea que ahí genial. sí. Este primer caso particular, entre dos polos, necesariamente hay un punto de ruptura. Se cumple en el ejemplo, ¿verdad? Pero este segundo caso particular, de no lo estamos viendo porque el ejemplo no tiene dos ceros. ¿De acuerdo? Ok, Entonces, perfecto, gracias. lo estamos viendo. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el valor de ese punto de salida y de ese punto de entrada sobre el eje real? Eso lo sacamos a partir de la ecuación característica, como dice aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es plantear la ecuación característica. Entonces, vamos a plantearla aquí. ¿Cómo quedaría? 1 más C de S por P de S igual a 0. Esa es la ecuación característica. Usando los datos del ejemplo, sería 1 más K por S más 5 entre S más 1 por S igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer es despejar el K, ese K total. Entonces, el K va a ser igual a menos S por S más 1 entre S más 5. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Vean que simplemente la ecuación característica despejamos el K. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con ese K vamos a derivar. Entonces, si yo derivo, yo podría decir que de K
respecto a S, vamos a derivar esa función. ¿Y por qué hacemos eso? Porque se dice que cuando es un punto de salida, como las ramas salen del eje real, ahí se dice que estamos teniendo un máximo de la función K. Y cuando más bien las ramas ya están entrando al eje real, ahí más bien decimos que tenemos un mínimo. Y ya las ramas se están como achicando, ¿verdad? Ya están entrando al eje real. Por eso es que derivamos. Entonces, en este caso, si yo hago la derivada, vea que es la derivada de un cociente. Entonces, simplemente aquí quedaría la derivada del numerador. Vean que esto tal vez para derivarlo más fácil, yo podría decir que esto es menos s cuadrado menos s entre s más 5. Entonces, si yo derivo el numerador, entonces me va a quedar menos 2s menos 1 por la derivada del denominador, o sea, de s más 5, que sería 1, menos, Profe, disculpe, sí, ujú. ¿por qué derivó los dos? O sea, no es uno derivado y el otro sin derivar. Lo dices por esta fórmula de aquí. Ajá. Es Sí, que es esta de fórmula, KDS. ajá, ajá, ajá. Esta fórmula básicamente lo que tiene es la regla de la derivada de un cociente. Ajá. Entonces yo estoy Ok. derivando primero el numerador. Y se Ah, multiplica por el denominador sin derivar. ajá, ajá, ya te entendí. Sí, me había equivocado, tienes razón. Por el denominador sin derivar, ujú, menos el primero sin derivar, ese al lado menos ese, ajá, por la derivada del denominador, que ahora sí sería uno, ¿de acuerdo? Y eso entre el denominador al cuadrado, que sería s más 5 al cuadrado. Y todo eso tenemos que igualarlo a cero. Entonces vean que simplificando, entonces queda que de k de s, en ese ejemplo que les puse, va a quedar eh, menos 2s al cuadrado menos 10 por s menos s menos 5 y vamos a ver, creo que aquí me faltó un menos, que había un menos, ajá. Entonces me va a quedar eh, más s cuadrado más y este era una s también, entonces queda más s y eso dividido entre s más 5 al cuadrado. Entonces simplificando un poquito, esto es igual a menos 2s al cuadrado y aquí me queda menos 10s y esto era un menos 5, entonces me queda menos 10s menos 5 y vamos a ver, bueno, aquí me queda otro s cuadrado. Ubicar otro, escribirlo en otro color. Era este y este. Entonces quedaría menos s cuadrado. Luego este de aquí era un menos 10s. Ajá. Menos s queda menos 11s. Menos 11s. Y más s queda menos 10 por s. Y los otros que quedan, vamos a ver qué término queda por ahí. Creo que es solo ese menos 5. Ujú. Queda un menos 5. Y
Esto lo dividimos entre, bueno, escribirlo así. Eso entre s más 5 al cuadrado, igual a 0. Y si despejamos eso, voy a hacerlo aquí porque ahí no me queda espacio, de cada s igual a 0, solo nos interesa el numerador. Entonces me va a quedar menos s cuadrado menos 10s menos 5 igual a 0. ¿Y cuánto darán las soluciones de esa ecuación? Si alguien me puede ayudar ahí con la solución. Sería... mm, La primera me dio menos 5 más 2 por raíz de 5. Y la otra igual, pero con negativo. ¿Segura? Sí, Bueno, profe, es menos 1, vamos a menos ver. 10, menos 5, eso da. Menos 1. Yo lo acabo de hacer y me dieron distintas. Vamos a ver si fue que lo escribí. Ajá. Tú pusiste menos 1, Sí, menos menos 10 y 10, menos menos 5. 5. Ajá. Y una te dio, vamos a ver, a mí me dieron así. Y me dices si tú, Mm, igual. Una me dio menos 0,527 y la otra me dio menos 9,47. mm. ¿A alguien más le dio igual? Profe, sí, sí es como yo digo, nada más que a usted le dan decimales, digamos, pero es lo mismo. Ah, ok, ok. Sí es lo mismo. Ujú. Ah, Sí, ok, sí. ok. Genial, genial. Entonces, vean qué interesante, porque esta primera solución S1, ¿qué sería? ¿La del punto de salida o la del punto de entrada? Este punto de salida sería igual a ¿cuánto? Entonces, menos Sí, menos 0,5. 0,527, ¿verdad? Y este punto de entrada sería igual a ¿cuánto? A menos El nueve de coma menos 9. cuarenta y siete. Excelente. Muy bien. Entonces, esos puntos de entrada y salida son muy, muy importantes para poder dibujar bien el LGR y para entender bien cómo funciona. Ahora, como vos mencionaste, podría ser que cuando uno solucione esta ecuación de la derivada de k respecto a s, quede un polinomio de orden muy alto y que algunas soluciones tengan parte imaginaria. Si hay soluciones con parte imaginaria, esas uno las descartaría. ¿Por qué? Porque estos son puntos de entrada o salida del eje real. Solo pueden tener parte real. Si tienen parte imaginaria, esas soluciones se descartan. Ahora, ¿qué otra condición hay que verificar? Vean que aquí se menciona eso. No todas las soluciones son realmente válidas. También hay que verificar que se cumpla la regla 2. Recuerden que la regla 2 decía qué puntos del eje real pertenecían al LGR, que lo que hacíamos era mirar a la derecha y si había un número impar de elementos de lazo abierto, entonces sí formaba parte del LGR. También uno tiene que verificar que eso se cumple. Vean que en este caso efectivamente se cumplen porque esos dos puntos que señalamos están en estas trayectorias en color azul. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Tenía que ser una cantidad impar de elementos. Era así. Es que me pareció escuchar Ajá. par. Una cantidad impar de elementos a la derecha Ajá. para que esa parte del LGR, del eje real, perdón, formara parte del LGR. Ujú. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, vamos a terminar hasta acá y el jueves continuaríamos con este tema y ya terminaríamos para que ahora sí se enfoquen en el proyecto como tal. No sé si hay alguna otra duda y si no quedaríamos hasta acá. Gracias, profe. Muy bien. Con mucho gusto. Todo Entonces bien, nos profe. vemos en Gracias. la siguiente clase y si hay consultas,
Entonces vamos a usar el mismo link. Yo a las 3 me volvería a conectar a este link, por si alguien tiene alguna consulta de la tarea que tienen que entregar mañana.